Este es El Mundo en Perspectiva y el programa de hoy es La Economía Canalla, un programa basado en el libro de Loretta Napoleoni, que vamos a tratar de desnudar los valores o los antivalores que este sistema tiene en contra del ser humano y de su dignidad. Para desarrollar este programa me acompaña Víctor Pulido de México y Wilson Herrera de Colombia. No se vaya y quédese con nosotros. La economía canalla, una palabra que puede sonarle a usted grosera, pero aquí vamos a desnudar la realidad de lo que está pasando en los productos que usted compra en la economía del mundo en el que nosotros vivimos. Para desarrollar este programa me acompaña Wilson Herrera, de origen colombiano, y Víctor Pulido, de origen mexicano. Qué bueno que están aquí conmigo en el programa de hoy. Vamos a hablar sobre este tema y vamos a comenzar quizás hablando sobre una sinopsis. Eso está fundamentado en el libro de Loretta Napoleoni, La Economía Canalla. Así lo tradujeron en español, en italiano. Ella es italiana, estudió en Oxford, tiene una maestría, pero es periodista y economista. Un trabajo de investigación de 2 años. Y aquí dice la sinopsis del libro: es experta en terrorismo internacional. Destapa los bajos mundos de la economía mundial. ¿Qué tienen en común el comercio sexual en Europa, las hipotecas basura en los Estados Unidos, las falsificaciones chinas y la filantropía de los personajes célebres en África? Con los biopiratas que se introducen en la industria de la sangre, bandidos que explotan los mares profundos para alimentar sus viveros de pescado, la pornografía que se desarrolla virtualmente en Second Life. Loretta Napoleoni examina cada una de estas fuerzas económicas oscuras, que están dando una nueva forma al mundo, convirtiendo en víctimas a millones de personas anónimas. Este es el meollo del asunto, convirtiendo en víctimas a millones de personas anónimas. Muy fuerte. Napoleoni saca a luz la arquitectura de nuestro mundo. Yo diría de Satanás. De Satanás. Y al hacerlo ofrece una visión nueva sobre muchos e irresolubles problemas de nuestra época. Sin lugar a dudas. Wilson, te escuchamos. Bueno, sería interesante mirar lo que dice Loretta Napoleoni precisamente en una entrevista que le hicieron y salió en el Diario Público el 5 de mayo del 2008. ¿En qué consiste exactamente la economía canalla? Y esta es su respuesta. Veamos. Canalla es un término deliberadamente ambiguo. Sí. Es la economía ilegal o criminal, pero también la que se mueve en las zonas grises, fuera del control de las autoridades, como la prostitución, el esclavismo laboral, la pesca ilegal o las falsificaciones. Le agregamos a lo que dice Loretta Napoleoni a lo que se mueve fuera del control de las autoridades e inclusive manejado por las autoridades en forma ilegal. En complicidad en algunos casos con dinero debajo de la mesa. Exactamente. Exactamente. Estamos hablando de una pseudoeconomía y esa pseudoeconomía es la que maneja, en otras palabras, la economía mundial. Hablamos en anteriores programas del problema de las armas. Eso es parte de la economía canalla. Los gobiernos manejan la economía canalla y la manejan en una forma cómplice. Ya. Víctor. Mira, ahora me recuerda, hace un año estuve en un país latinoamericano, el cual veía que todo el mundo estaba trabajando. Corrían, subían, bajaban, mercadeaban todos. Y le digo a un hermano, pero aquí nadie se muere de hambre. No, es que todos tenemos un mercado subterráneo. Todos somos activos, no como en algunos también que están esperando que el gobierno les dé todo, ¿no? Está trabajando, pero subterráneamente, amoldados a una situación de mercado negro en todas las perspectivas. Estabas hablando sobre piratería, sobre prostitución, sobre negocios, pero estamos hablando de todos los enseres de la vida diaria de un ser humano, de los que estamos viendo el programa de televisión, de lo que vamos a la iglesia. Si damos una vuelta, un vistazo a las cosas que tenemos en el hogar, tendríamos una sorpresa de que somos parte de esa mala economía que está cautiva con Satanás en el mundo.
Ella utiliza la metáfora de la película Matrix ahí, ¿verdad? Ah, exactamente. Es decir, es una ilusión que se nos ha presentado, un modus vivendi, como decía alguien, una forma de vivir. Esa es la forma de vivir. Estamos viviendo bajo la perspectiva de una falsedad. Es correcto. Absolutamente. Fíjate que hace unos años un pastor anciano, hermano Carpintero, un pastor maravilloso en el área de San Diego, me dijo, Víctor, ve Matrix. ¿Cómo que voy a ver Matrix? Ve Matrix, te vas a dar cuenta que es algo similar a lo que está pasando con el mundo que está armado por el enemigo para cautivar el corazón de la gente. Es sorprendente que ese es cierto absolutamente. Ella utiliza la película Increíble. Matrix y hace una metáfora, pero hay algo impresionante aquí en esto. Dice, las fuerzas económicas oscuras están dando una nueva forma al mundo, pero con esta forma del mundo económico, como nosotros estamos manejando el tema de la economía, está convirtiendo en víctimas a millones de personas anónimas, sí. Es decir, a los más vulnerables. Esto está generando miseria. Y no solamente eso, no estoy hablando solamente de dinero, sino que está rebajando a la persona, está vejando la dignidad del ser humano. Porque aquí estamos hablando, ¿cuál es la gente más vulnerable? Los niños. Sí. Los niños y los más pobres mujeres, de la sociedad. Las mujeres. Muy parecido a lo que encontrábamos en Lucas, allá en el capítulo 4, cuando Jesús empieza con su manifiesto del Evangelio. Su mensaje a los pobres. ¿Quiénes eran los pobres en su época? Las mujeres, los enfermos, las viudas, los desposeídos económicamente, ¿sí? Todos aquellos que no tenían beneficio de la sociedad en ninguna manera. Entonces, nosotros estamos viviendo, diríamos, una réplica de los tiempos de Jesús. Muchas veces creemos que hemos avanzado considerablemente, pero no hemos avanzado. El corazón humano sigue siendo un corazón, de razón el Señor lo dice en su palabra, un corazón perverso. La diferencia es que está sofisticado a un nivel superior de introducción y penetración en las personas. Toquemos un punto básico, la piratería. La piratería en Ladies Market en Hong Kong. Me lleva Eliezer González ahí. A mí nos vendían los relojes Rolex pirateados con catálogo. Como si te los estuviesen vendiendo en Basilea o te los hubiesen estado en Olten. Estoy hablando en Suiza. No, te los están vendiendo con catálogo. ¿Y qué vale este? Te vale $30. No, pero te doy 25. Perfecto, excelente. Ese mismo Rolex, porque la imitación es extraordinaria. Ese mismo Rolex, al otro lado, en una vitrina, $25,000. Sí. Pero la imitación es tan perfecta, etc. Entonces, ¿qué tiene que ver la piratería? Que es una de las cosas que denuncia Napoleoni en su libro. Bueno, porque eso es hecho por esclavos. Sí, por esclavos. Y ellos han montado toda una industria. Entonces, cuando tú adquieres eso, entonces tú estás convirtiendo isofacto, víctima, lo que dice aquí la sinopsis, conviertes en víctimas a millones de personas anónimas. Pero aquí estamos hablando de la piratería cuando la palabra real no es piratería, sino es robo de un producto o compra de un producto falsificado. Sí, es cuestión semántica, si eso sería lo correcto. Pero eso es a la conciencia, porque cuando yo compro algo falsificado, estoy robando. Y la palabra piratería me hace estar más tranquilo, es pirata, hasta juegan, yo he oído pastores decir, Víctor, te presto esta película pirata. No, vamos a una tienda X y lo compramos económicamente nuevo. Huele hasta más lindo. Pero volvamos al tema. El tema es, porque este es un caso. Este hecho, este comercio pirata, vaya, porque ese es el uso semántico que le da la gente, claro. Y esa es la palabra que la gente entiende. Esto es parte de un sistema canalla. Sí. ¿Verdad? Claro, es que es bonito comprar un Rolex a $30, ¿verdad que sí que es bonito? Por supuesto. Pero eso es parte de un sistema que está provocando una situación. ¿Qué piensas de eso? Precisamente, lo que tenemos que ver detrás de todo esto es que se está jugando con la dignidad humana en una forma dramática. Por dinero. Por dinero. Por avaricia. Por codicia. Llamémoslo piratería, llamémoslo tráfico sexual, llamémoslo
economía por debajo de la mesa, como queramos llamarlo, llamémoslo tráfico de armas. Estamos trabajando a costa de la dignidad humana. Ese es el problema y eso viola los principios de la palabra de Dios. Totalmente. Y de eso se trata este programa, pero tengo que ir a una pausa. Dirección dice que nos vamos a una pausa. Usted está viendo El Mundo en Perspectiva, no se vaya. Yo quiero ayudar a mujeres que sufren. Yo quiero ayudar a jóvenes con problemas. Yo quiero ayudar a matrimonios en conflicto. Si deseas saber cómo, regístrate en universidadparalíderes.com/orientación familiar. Usted está viendo El Mundo en Perspectiva. Qué bueno que está con nosotros. Estamos hablando de la economía canalla. La economía canalla está fundamentada en el libro de Loretta Napoleoni. Invitamos a la gente de América Latina que compre este libro. Está en italiano, en inglés, en castellano, qué sé yo. En italiano tiene el mismo nombre. En inglés le pusieron Raw Economics. Quizás una palabra menos fuerte que en castellano, pero igual. La economía canalla representa los antivalores de la Biblia. Y vamos a hablar de eso, cómo representa los valores de Satanás y representa los antivalores de la Biblia. Pero antes... ella habla de fenómenos como, por ejemplo, lo que ocurre habla de los biopiratas que se introducen en la industria de la sangre, habla de la pornografía que se desarrolla virtualmente en Second Life. Esta es una industria satánica. Es una industria donde el ser humano no tiene valor. No tiene valor. El hombre, la mujer no tiene valor. Un objeto. ¿Verdad? Es un simple objeto donde todo gira alrededor del dinero, y esta mujer hace un trabajo en este libro y muestra la perversidad. Este es uno de los tantos, este es un trabajo de investigación de más de 2 años. De más de 2 años, donde esta mujer hace un trabajo y me sorprendió porque trata Europa, Europa Centro, Europa Occidental, habla de los Estados Unidos, habla de América, y me dejó perplejo cuando pone un caso concreto de San Pedro Sula. Ostras, dije yo, esta mujer hizo un trabajo y se va a América del Sur. Hace un trabajo de investigación como lo hacen los doctores, es especializado con todo el peso, etcétera, etcétera, donde la dignidad humana no tiene ningún valor. Es decir, es canalla porque menosprecia al ser humano. Y eso nos muestra que se ha perdido el concepto, la realidad de que somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Exacto. El mundo entero se ha apartado de Dios, y al apartarse de Dios pierde el sentido de su imagen. No es que pierde la imagen de Dios, pierde el sentido de la imagen de Dios. Todavía sigue como resquebrajada. Por eso Jesucristo vino a restaurar la imagen de Dios en nosotros. El mensaje nuestro es un mensaje de restauración completamente frente a la canallada que hace el mal. La vileza del mal de tratar a los seres humanos como simples objetos desechables. De ahí la sociedad de consumo prospera tanto en este momento. ¿Por qué? Porque es desechable. Nadie tiene valor. Entonces no importa lo que haga. Puedo vender la sangre como puedo vender al hermano, como puedo vender al vecino o a la vecina. O le puedo engañar vendiéndole un producto que sé que no le sirve. Ahora, en base a las necesidades de nuestros pueblos, de nuestros países donde hay una crisis, etcétera, como cristianos necesitamos primero detectar dónde está esa economía en mi casa, en mi hogar y en el mundo en que me está rodeando. Y segundo, empezar a hacer las cosas, cambiarlas con educación por medio de la palabra. Saber que el cambio de mi actitud, de mi renovación de la mente, del corazón, del espíritu en la palabra, puedo empezar a observar, no buscando marcas y satanizando situaciones. No, estoy hablando de un estilo de vida en el consumo y en el uso diario de X producto que uno tenga en casa. Sí, absolutamente, pero volviendo un poco a esto, antes de entrar, porque aquí lo que estamos haciendo es una denuncia profética. Sí. Aquí estamos tratando de desnudar, existe esto, y desafortunadamente nosotros voluntaria o involuntariamente somos cómplices de este sistema económico canalla. ¿Por qué? Porque una de las premisas que Loretta dice en su libro es que detrás de cada producto que nosotros compramos hay una historia negra. Sí, Ella utiliza esa expresión, hay una historia negra.
Uno va al supermercado o a la tienda, al almacén o donde sea y compra el producto. Hay una historia negra de un sistema. ¿Y saben qué? Los gobiernos son cómplices. Totalmente. Saben esto. Las organizaciones internacionales son cómplices. Sí. Pero les importa un pepino, porque para ellos la dignidad, la imagen de Dios, no importa un pepino. Sí, hablan de los derechos del niño, hablan de los derechos de la mujer, de los derechos humanos, y Amnistía Internacional, y dicen cosas, y eso está bien. Pero a la hora de la hora, muchas cáscaras y pocas nueces. En todos los productos, efectivamente, no nombrando uno específico, en todos existe un soborno, existe una canallada, existe un fraude, existe una compra y venta. Hay una historia negra. Hay una historia negra también en cuanto al reduccionismo del sentido del trabajo. El ser humano, Dios lo hizo para trabajar, lo hizo para ser mayordomo en la creación. Pero en este momento el ser humano está siendo usado para vender productos, está siendo usado para que no ejerza su función de mayordomo, de administrador, simple administrador. Si es un administrador, sabe que este mundo no le pertenece, que le pertenece a Dios. Entonces yo debo tener mucha pulcritud en saber cómo ejercer mi administración en este mundo, con el elemento del trabajo. El trabajo dignifica, el trabajo no es una maldición, el trabajo dignifica, pero cuando yo compro un producto que es barato o inclusive productos que son carísimos, un diamante, yo tengo que preguntarme de dónde viene este diamante y quién lo produjo y cuánto costó llegar a este momento. Los diamantes de sangre. También ella habla de eso aquí, Sí. habla de esa cuestión de los diamantes, pero minas. vamos a irnos a Cancún. En Cancún hay alguien que nos va a dar una opinión sobre el tema. Usted está viendo el mundo en perspectiva. Vamos a Cancún. La globalización es un proceso, un concepto que se ha venido practicando estas últimas décadas. Se ha tratado de encontrar un común acuerdo entre diferentes naciones y, como lo decía, con un propósito que es mutuo. Se trata de conseguir el que otros países resuelvan sus problemas para que los envueltos reciban algún beneficio. Qué bueno que usted está con nosotros. Gracias por su opinión, que es altamente valorada. Ahora vamos a una pausa. No se vaya. Apocalipticismo es el libro que tengo el gusto de presentar. Este libro tiene objetivos bien claros. Número 1 es aportar conocimiento al tema del fin del mundo. Número 2, denunciar los abusos que ha cometido la industria de la comunicación masiva. Número 3, dejar claramente establecido que las predicciones, las profecías del Apocalipsis no deben interpretarse ni en el pasado ni en el futuro, sino en el presente. Y finalmente, presentar una teología propia, contemporánea, libre de injerencias foráneas. Usted está viendo el mundo en perspectiva. Estamos hablando acerca de la economía canalla, que es el sistema económico que Satanás ha implantado en el mundo, y este es un sistema antivalores, Sí. antibiblia, antidios, Antidios. donde el ser humano no tiene ningún valor. El ser humano es un material de desecho. Cuando no sirve, lo descarto, lo desecho. No vale, no sirve. No me sirve a mí, entonces está fuera, está eliminado. Antivalores. Este programa, El Mundo en Perspectiva, la economía canalla, el título de hoy, denunciamos este sistema. Lo denunciamos como algo antivalor, antidios. Wilson. Y lo denunciamos haciendo una propuesta, como dice Pablo en Romanos 12, 1 y 2. Renovando nuestro entendimiento, porque no es solamente señalar hacia la sociedad. Cuando yo le pregunto a algunas personas por qué no van a la iglesia, porque la iglesia es muy aburrida,
¿Y quiénes son los aburridos? Nosotros mismos. Es lo mismo. Nosotros no podemos hacer un señalamiento a la sociedad sin hacer una autocrítica y una reflexión acerca de lo que nosotros estamos haciendo. ¿Realmente estamos viviendo de acuerdo a los principios del reino de Dios, renovando nuestro entendimiento, haciendo un ejercicio mental? Lo que quiere decir Pablo en otras palabras, haciendo un ejercicio de carácter. Si mi carácter se parece más al carácter de Cristo o no. Porque es la única forma de hacer frente a lo que el mundo y su sistema nos está imponiendo. Tener una mente renovada, tener un corazón renovado, tener un carácter renovado. Nosotros podremos continuar dialogando y discutiendo aún teológicamente el tema, pero mientras nuestro carácter no sea renovado, nosotros estamos participando de esta misma canallada del mundo. Y dijimos que es un antivalor porque en la Biblia, si un ser humano, dijo Billy Graham una vez, si un solo ser humano hubiese necesitado la salvación, por un ser humano Cristo hubiese muerto. Absolutamente. De tal manera Dios nos amó a nosotros que murió en nuestro lugar. Es decir, que el valor que el ser humano tiene delante de Dios es lo máximo, es su Hijo unigénito que lo da por nosotros. Pero Satanás y el sistema en el que nosotros vivimos no valemos. Entonces la pregunta para reflexionar, Víctor, es ¿por qué nosotros somos tan topos, tan falta de entendimiento? Que porque Dios nos dio libre albedrío y podemos escoger. Si tenemos a Satanás que nos esclaviza, que nos humilla, que nos descarta, y Dios que se dio para que nosotros fuésemos personas de valor, ¿por qué nosotros escogemos servir a Satanás? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué pasa con nosotros? Como dijiste, estracamas, que alguien me explique. Que alguien me explique. Que alguien, pero dilo así como lo dijiste. Que alguien me explique. Sí, ¿verdad? Que alguien me explique, por favor. Y básicamente, en primer lugar, el corazón del hombre está endurecido. Segundo, debemos volver al origen de todo el conocimiento básico que es la escritura, la palabra. Ser transformados de día en día y nosotros comenzar la transformación de adentro hacia afuera. Hemos recibido al Señor, lo tenemos como nuestro Rey y Señor, que lo hagamos Señor. Y lo que nos cabe de trabajo, de actividades, de participación, lo hagamos honesta, sincera y verdaderamente. No empecemos a satanizar lo que tenemos en la casa. Empecemos el corazón y entonces comienza a limpiarse todo lo demás. Comenzamos a ver dónde estamos trabajando, en fin. Usted sabe bien dónde vive, dónde se ubica, cuáles son sus negocios, dónde está ubicado en este mercado canalla. Y entonces usted y su corazón en presencia del Señor podrá decir, estos son los cambios que tengo que empezar a hacer yo. No X compañía, yo. Porque es mi responsabilidad empezar a hacer influencia para la comunidad. Empezar a cambiar yo. Y esperar que mi influencia llegue a ser partícipe en The Second Life, en Facebook y otras compañías donde mi vida es un testimonio. Eso es lo que podría yo hacer y eso es el motivo por lo que este programa creo que está denunciando, que podamos tener una conciencia. Tenemos capacitación, la UPL y otros recursos que están al alcance de los cristianos de América. Así es. Y tenemos que utilizarlos para estar preparados, que es el posmodernismo, un liderazgo, escuela bíblica, en fin, todas las herramientas están ahí. Solo hay que extender, decir, Señor, quiero. Y el Señor nos los va a dar. Entonces todo esto creo que es parte de que seamos activos, proactivos, que estemos puestos en el camino para hacer la bendición que Dios quiere que seamos. Él ya murió por nosotros. Es solamente un paso que tenemos que dar. Fidelidad para que nuestra vida sea un ejemplo. Esta economía canalla va a existir. Sí. El Dios con D chiquita de este mundo, sabemos. Pero hay una palabra de esperanza para la humanidad. Está allí en nuestro... ¿Perdón? Sí, exactamente. Y la palabra esperanza está primero en lo que la misma palabra nos dice. La palabra nos limpia. Necesitamos la palabra de Dios. Pero no una palabra individualista, una palabra que transforma comunidades enteras. Y eso es la iglesia. Sí. La iglesia debe ser una comunidad transformada para transformación de su entorno, empezando por sí misma.
no es un evangelio individualista para la salvación de almas, porque fácilmente podríamos decir, alma que se arrepiente, mejor que se vaya para el cielo directamente. Pues sí. Por alguna razón estamos todavía en este mundo, porque Dios está implantando el reino de Dios a través de sus principios para formar comunidades. Lo que Dios tiene para mostrar al mundo y a las potestades espirituales es una comunidad transformada por el poder de la resurrección, por el poder de la palabra y por el poder de una mente transformada de acuerdo a los principios de Cristo. Y terminando, que la iglesia vaya al mundo, vaya a la ciudad, vaya a la comunidad a ser proactiva, que tenga el impulso de ser influencia, no al revés, que venga el mundo a la iglesia. Ya, pues muchísimas gracias por haber estado en este programa tan interesante sobre la economía canalla. A pesar de lo que hemos hablado, que parece que vivimos en un mundo sin esperanza, hay esperanza. Y la esperanza es, Cristo Jesús regresa por segunda vez a la tierra y viene a ponerle punto final, señoras y señores, a este sistema satánico que Dios ha permitido con propósitos divinos y santos. Mientras estemos en este mundo, nosotros vamos a denunciar, vamos a actuar, pero sabemos que el punto final, este sistema está bajo sentencia de muerte. Esperamos ese glorioso día, que es el día de su segunda venida, o lo que nosotros llamamos la parusía del Señor Jesucristo. El evangelista Raúl Saldívar inició su ministerio en Honduras en el año de 1981, predicando en cada provincia de su país. En el año 1997 trasladó su centro de operaciones a los Estados Unidos, específicamente a la ciudad de Chicago, donde estableció su sede principal. Existimos con el propósito de movilizar individuos a la evangelización del mundo no convertido y para desarrollar ministerios de educación, edificación y ayuda social en beneficio de la Iglesia. En 30 años de evangelización, Raúl Saldívar ha predicado en 32 países, en más de 100 ciudades de 4 continentes, cerca de 300,000 personas en estadios, lugares públicos y en los púlpitos más reconocidos. En el transcurso de estos años, han sido miles las personas que han hecho su confesión de fe. En nuestros eventos, usualmente se dictan conferencias para pastores y líderes, se tienen desayunos para hombres de negocios y empresarios, o se dictan conferencias en las universidades u otros centros de educación. Si usted quiere conocer la trayectoria completa del evangelista Raúl Saldívar, le invitamos a que visite nuestra página web, raulsaldívar.com.